Bueno, vamos a continuar entonces con los pares que nos faltan del 7 al 12. Hablemos del nervio facial. El nervio facial tiene su origen real en la protuberancia. ¿Se acuerdan cómo es un derivado de los arcos branquiales? Va a estar más bien lateral y hace esta particularidad antes de salir, que es dar una vuelta alrededor del núcleo del sexto par, y se llama rodilla del facial. Es lo que uno ve en el piso del cuarto ventrículo. El facial tiene varios subnúcleos, así como el tercero que vimos que tenía otros núcleos, o el quinto, el facial también. Tiene un núcleo que es para mover los músculos de la mímica, pero también tiene otros núcleos autonómicos, parasimpáticos, que se van a sumar a las fibras del facial que van a salir por encima de la oliva, que son el núcleo salivar superior, el núcleo del tracto solitario. Ven que están con un ganglio ahí autonómico que indican su función parasimpática. Bueno, en esta microscopía por resonancia se hace una resonancia, aunque parece un preparado, a 11 Tesla. Se ve la rodilla del facial, ¿ven? Dando la vuelta alrededor del núcleo del sexto par. Bueno, y acá vemos todas las funciones que tiene. Aquí tenemos el facial con sus núcleos y fíjense lo que hace. Se va a meter en el oído interno primero, o sea, pasa por el conducto auditivo interno y se va a meter por el techo del oído y ahí va a inervar, por ejemplo, al músculo del estribo, que es un musculito que al apoyar el estribo hace que nos protege de los ruidos fuertes. Por eso uno de los primeros signos que tienen los pacientes cuando van a tener una parálisis facial periférica es que los sonidos los aturden. Bueno, también da el nervio intermediario de Reisberg, el que yo llamo 7,5 muchas veces, y luego va a salir por el agujero estilomastoideo, por detrás de la apófisis mastoides, ¿ven? Y va a dividirse en dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Estas ramas van a ser para los músculos de la mímica, todos estos, y también para las glándulas salivales, como la submaxilar, la sublingual, la parótida, para la producción de lágrimas, para la producción de mocos y demás. Y también da parte del gusto. Bueno, una particularidad que tiene el núcleo del facial es que tiene dos partes, una parte para la rama superior y otra parte para la rama inferior. La parte que va a la rama superior tiene inervación bilateral. Miren, si siguen esta vía amarilla, ven que acá está llegando a la rama inferior y acá a la rama superior. Pero que la rama superior a su vez recibe de la vía córtico-nuclear contralateral. Entonces, una lesión supranuclear va a tener más comprometida la rama inferior, ¿sí? Porque va a recibir de la del otro lado. En cambio, si es nuclear o infranuclear, va a tener comprometidas las dos ramas del facial. Acá les muestro un ejemplo. Entonces, fíjense que este chico tiene comprometidas las dos ramas, la rama superior y la rama inferior, y la señora solamente la rama inferior. Esta es una lesión nuclear o infranuclear, una parálisis periférica, y esta es una lesión central. Bueno, ya que vimos trigémino y vimos facial, vemos un ejemplo de un reflejo que compromete a ambos. El reflejo corneano, cuya rama aferente entra por el trigémino y la eferente sale por el facial. Cuando ustedes le meten un dedo en el ojo, les estimulan un poquito las pestañas o lo que sea, esto lo recibe el trigémino, ¿sí? Es la sensibilidad de la córnea. Van primero a hacer su estación en el ganglio de Gasser, en el ganglio del trigémino, va a entrar con el trigémino al núcleo espinal del trigémino, porque el tipo de sensibilidad dolorosa está acá. Bien, entonces, lo que va a pasar es que del ganglio espinal del trigémino, a través de interneuronas de la formación reticular, se va a comunicar con el núcleo del facial para que cierre el ojo. Ahora bien, miren que esta comunicación no es solamente de este lado, sino que también cruza al hemitronco, digamos, contralateral. Y entonces este sujeto va a cerrar los dos ojos, es un reflejo consensual, que es lo que pasa cuando uno le estimulan un párpado, cierra los dos ojos. Este tipo de reflejos que son consensuales, que son multisinápticos, que suben y bajan en el tronco a varios niveles, son muy útiles para justamente evaluar la integridad del tronco encefálico. Bueno, siguiente, octavo par. Bueno, el octavo par tiene dos funciones. Una es la auditiva,
¿sí? Fíjense que acá está viniendo la rama coclear, está viniendo desde la cóclea, y la rama vestibular, que es para el equilibrio, la audición por un lado y equilibrio por otro. Las dos se unen en este nervio que es el octavo par, que de todas maneras tiene los dos segmentos bien diferenciados, pero su recorrido es el mismo, ¿sí? Uno lo va a ver salir por el conducto auditivo interno junto con el facial y atravesar en la cisterna del ángulo pontocerebeloso para meterse en el tronco por encima de la oliva inferior junto con el facial. De ahí sí se va a dividir en los núcleos vestibulares por un lado y los núcleos cocleares por el otro. Para verlos en resonancia, estos tres, 7, 7,5 y 8, hay que buscar justamente la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Acá tenemos entonces el peñasco. Esto que se ve por acá son los líquidos del oído, ¿sí? De los conductos semicirculares y demás. Acá se ve bien el conducto auditivo interno. Acá tenemos el pedúnculo cerebeloso medio y este es el ángulo pontocerebeloso. Como ven, ahí tenemos los pares craneales perfectamente definidos contra la cisterna. Acá lo vemos en un preparado anatómico. Ven cómo cruzan y se meten ahí en el conducto auditivo interno. Bueno, y cosas que le pueden pasar a estos nervios son, por ejemplo, tumores de la vaina de mielina, schwannomas del nervio. ¿Cómo me doy cuenta que es de alguno de estos nervios? Porque justamente se está metiendo dentro del conducto auditivo interno. En el ángulo ponto pueden pasar muchas cosas, puede haber meningiomas, ependimomas y demás, pero esta imagen así que se está metiendo en el conducto habla de que es alguno de estos, el 7 o el 8 que está comprometido. Bueno, seguimos con el glosofaringio. El glosofaringio noveno par tiene su origen real en el bulbo, como es derivado de arco branquial, va a estar más hacia un costado, y también tiene un núcleo compuesto que va a inervar varias cosas. Por un lado, con el vago forma el núcleo ambiguo, ¿sí? Por otro lado, tenemos el núcleo del glosofaringio propiamente dicho, para el componente eferente somático general. Va a salir por detrás de la oliva inferior, fíjense, y va a formar parte del paquete neurovascular inferior en relación con la pica. Varias de las funciones que tienen, entonces, va a ser uno de los que inerve la parótida junto con el facial para la producción de saliva. Va a inervar el seno carotídeo, que es importante porque es un centro regulador de la frecuencia cardíaca. Importante, ¿por qué? Porque cuando hay una lesión del glosofaringio, o por ejemplo una neuralgia del glosofaringio, además de dolor de garganta, fíjense que va al velo del paladar, van a tener una disminución de la frecuencia cardíaca que puede llevar al síncope. Bueno, y como su nombre lo indica, gloso significa lengua, entonces se encarga del gusto y la sensibilidad somática de la mitad posterior de la lengua, inerva las amígdalas, el velo del paladar, la úvula y la faringe, glosofaringio. Así lo vemos, ¿sí? en un preparado anatómico. Acá está la oliva inferior, acá están las pirámides, ¿sí? Este es el bulbo, este es el cerebelo, y ahí ven el glosofaringio. Los tres, el gloso, el vago y el espinal, salen juntos con la yugular por el foramen rasgado posterior o foramen yugular. Bueno, fíjense que en la resonancia se ve exactamente igual, ¿sí? Acá vemos el bulbo, la oliva, por detrás de la oliva, este nervio que en verdad, honestamente, uno no podría decir si es el 9 o el 10 o el 11, porque salen uno arriba del otro, en un corte axial no lo podemos decir, ¿sí? Y estas arterias que están acá, ¿cuáles serán? ¿Verdad? Son las vertebrales, que luego van a dar la pica. Bueno, el vago también, como su nombre lo indica, va a empezar en el bulbo, muy cerquita de los glosofaringios, tiene el mismo origen aparente que él, pero el nombre vago significa justamente ese, que su recorrido es muy difuso, es el principal nervio parasimpático, el que va a inervar todas las vísceras, ¿sí? Tiene distintos componentes, tiene un pequeño componente sensitivo para la piel de la oreja, también para la laringe, también tiene componente motor para las cuerdas vocales, y bueno, va a ser el que va a dar la inervación parasimpática, fíjense, al corazón, al sistema respiratorio, digestivo, etc. Acá lo tenemos de nuevo, todo el recorrido que tiene. Otra cosa que hace junto con el glosofaringio, inerva el velo del paladar, ¿sí? Entonces también podemos usar
este reflejo nauseoso para evaluar el 9 y el 10. Fíjense todos los músculos constrictores de la faringe y bueno, todo lo que es vísceras. En microscopía por resonancia yo puedo ver estos tres, puedo ver todos en realidad, ¿no? Fíjense la oliva acá, las pirámides, ¿sí? Entonces vemos los retroolivares por acá, saliendo desde su núcleo que está hacia lateral, y después vemos desde el núcleo del hipogloso que está medial, ahí está saliendo el hipogloso, ¿sí? Y esto que ven acá es el lemnisco medial. Bueno, acá lo tenemos de vuelta, ¿sí? Ahí en relación con la arteria, retroolivar siempre. Y bueno, para poder diferenciarlo, lo mejor sería hacer un corte parasagital, si uno quisiera ver. ¿Sí? Entonces sabemos que el primero, acá tenemos la arteria vertebral, el primero va a ser el 9, el del medio va a ser el 10 y el de abajo va a ser el 11. Y el que estamos viendo ahí que se va hacia el oído es el 7 y el 8. Bueno, el espinal es otro de estos que uno piensa que entendió mal. Si bien tiene un núcleo en el bulbo lateral, también tiene en los primeros niveles cervicales. Y de hecho mucha gente dice que en realidad no es un verdadero par, que es un nervio espinal como cualquiera, pero bueno, tampoco califica como nervio espinal como corresponde. Porque fíjense lo que hace. Salen las raíces motoras anteriores, se meten por el foramen magno, o sea, es un nervio que está entrando por el foramen magno y después va a salir por el foramen yugular junto con la parte que está en el bulbo, con el resto, con el 9 y el 10 y la yugular. Sí, así que es raro. Este solamente inerva 2, acá está de vuelta, ¿ven? Entrando por el foramen yugular y saliendo de vuelta junto con la otra parte. Este inerva solamente 2 músculos estriados, que son el esternocleidomastoideo y el trapecio, que sirve para girar la cabeza y levantar los hombros. Acá tienen un ejemplo de un paciente con una lesión selectiva del espinal. Este músculo es el esternocleidomastoideo y este es el trapecio, lado sano. Fíjense cómo acá no tiene ni el esternocleido y el trapecio se perdió. Y acá lo mismo, ¿no? Acá está el trapecio del lado sano y de este lado se ve atrofia. Eso se ve cuando se lesionan los músculos. Como les decía, los tres salen por el foramen yugular junto con la vena yugular, que puede verse afectada por tumores como este, tumores de glomus. Entonces los síntomas que van a tener justamente son síntomas de estos tres pares. Van a tener síntomas de vago, de glosofaringio y de espinal. Bueno, y por último el hipogloso, dijimos, origen real en la parte medial del bulbo, se va a ir hacia adelante y va a salir entre la oliva inferior y la pirámide. Acá lo tenemos de vuelta en microscopía por resonancia, ahí va saliendo. Él se va a meter también en un pliegue de la dura madre propio, pero luego va a ir a salir por el agujero condilio anterior. O sea, no va a salir con los otros, sino que va a salir por delante del cóndilo del occipital. Se relaciona mucho, fíjense, con la arteria vertebral. Entonces, en los cortes de bulbo tenemos que buscarlo acá un poquito lateral a la pirámide y en relación siempre a la vertebral. ¿Por qué es importante buscar este? Acá lo tenemos de nuevo, ¿sí? Porque en casos de fracturas de base de cráneo muchas veces se fracturan también los cóndilos y este nervio puede verse afectado. Bueno, como ven, lo único que hace es inervar los músculos de la lengua, tanto los intrínsecos como los extrínsecos. Recuerden que la lengua tiene músculos que la mueven desde afuera, no solamente los que están ahí. Acá tenemos una disección de las de Rotor mostrando las relaciones con la pica, ¿sí? De todos los pares bajos, del 9, del 10, del 11, del 12. La pica y bueno, flóculo nódulo. Y cuando se lesiona el hipogloso se ven cosas como esta. En realidad, cuando uno ve un paciente así, le pide que saque la lengua y se va para la izquierda, lo que habitualmente uno tiende a pensar es que el de este lado está dañado. Pero acá hay un músculo que se llama geniogloso que mueve la lengua hacia el mismo lado, hacia el otro lado, digamos. Entonces, si yo tengo la lengua desviada hasta acá, quiere decir que este es el geniogloso que está dañado, ¿sí? O sea, la lengua mira la lesión. Es por la inserción que tiene el músculo que está cruzado, un poquito como el esternocleidomastoideo.
Bueno, creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias. Acá tenemos algún ejemplo de fracturas entonces de cóndilo que pueden pasar desapercibidas. Estas fracturas son muy graves porque eh, estos fragmentitos adentro del canal están justo en la unión bulbomedular. Entonces son pacientes que corren mucho riesgo de vida. Lo de la lengua como que sería lo de menos. Acá tienen otro, o sea, que quizás probablemente también haya compromiso vascular importante. Recuerden de todo lo que dijimos, entonces, ¿en qué fosa craneal estaba cada uno cuando piensan en fracturas de base de cráneo, ¿no? En la fosa craneal anterior teníamos el nervio olfatorio con las fracturas del etmoide. En la del nervio óptico también pueden tener o la rama oftálmica del trigémino o cualquiera de los oculomotores en fracturas de fenoides. Las de fosa craneal media, que son las más frecuentes, pueden dejar hipoacusia y parálisis facial, ¿sí? También de trigémino o de los oculomotores. Son las más frecuentes. Y en fosa craneal posterior, que por suerte son las más raras, están todos los pares bajos, como dijimos, pero bueno, también a tener en cuenta todo el compromiso vascular y de bulbo que no está bueno. ¿Sí? Como por ejemplo acá. Bueno, ahora sí, eso es todo. Muchas gracias.